2 días en este ensayo, pero esa media hora, esa media hora que yo voy a dar, que darme para pensar, va a ser solamente para pensar en lo de filosofía, ¿ya? Voy a salirme, ¿cierto?, del celular, a menos que lo vaya a usar para investigar, ¿cierto? Pero me voy a dedicar solo a eso, ¿ya? Y lo otro, chiquillos, que es importante, es que usted le pregunte, ¿cierto? Imagínense, yo que estudiaba en la universidad, que ya era grande, le preguntaba a mis otros compañeros, en esa época éramos más viejos, estaba el Messenger, ¿cierto? Y nos preguntábamos, oye, ¿de qué vaya a hacer el ensayo? ¿Ya? Oye, ¿cachai algo lo que está diciendo el profe? No, porque ando terrible perdido, no entiendo una, ¿ya? Oye, ¿estará bien esta cuestión? Mira, yo he pensado esto sobre lo que ha dicho el profe. ¿Ya? Sin miedo, chiquillos, a que lo que yo piense pueda estar mal, porque acuérdense que estamos hablando de algo abstracto. Aquí nadie va a tener la razón. ¿Ya? A lo más vamos a ser capaces de conectar lo que estamos entendiendo de filosofía con cosas nuevas de ahora, ¿cierto? Pero es una opinión que mientras esté bien argumentada va a estar correcta. ¿Ya? Entonces, por eso el ensayo es libre, ¿cierto? ¿Ya? Y aquí es donde dice, mire, ya, primero, tengo que designar un tiempo en el cual me voy a poner a filosofar, ¿ya? El segundo, tengo que discutir, preguntarle a mis amigos, ¿cierto? No solo a los compañeros de clase, porque esto lo vivimos todos, ¿cierto? ¿Qué piensa de la realidad, ¿cierto? ¿Qué onda con los fantasmas? ¿Existirán los espíritus? Oye, mi gato se queda pegado viendo cosas que yo no veo, ¿cierto? Hay videos de fantasmas, ya, etcétera, ¿ya? Y eso es lo que viene después, chicos, también es importante que yo les decía en la primera clase, es que yo tengo que tener un cuaderno y un lápiz, ¿ya? O el celular, lo que sea, porque necesito hacerme un esquema, ¿ya? Una lluvia de ideas, ¿ya? Entonces, lo que yo tengo que hacer es anotar, ¿cierto? Un borrador con párrafos y oraciones cortas, ¿cierto? Ah, pucha, mira, René Descartes habla de los sentidos, ya, y anoto sentidos, ¿cachai? Ya también habla de que los pensamientos engañan, anoto pensamientos engañan. Yo me acuerdo que vi en National Geographic un capítulo en el cual hacían ilusión ópticas con colores, y anoto Nat Geo, ilusiones ópticas, ¿cierto? Después va y dice, la otra vez yo, a mí que me gusta la psicología, ¿cierto? Estoy leyendo a Freud y lo puedo ligar con esta otra cosa. En biología la profesora Ivonne me enseñó esto sobre el cerebro, ¿cierto? En química, ¿cierto? Estamos viendo esto otro y lo voy anotando, ¿cachai? Y una vez, chiquillos, que yo tengo como todo anotado en un cuaderno así, con ideas, por decirlo, una lluvia de ideas, ¿ya? Después yo tengo que empezar a estructurar esta idea. Ya, por ejemplo, le empiezo a poner numeritos al lado con cuál puedo empezar. Casi siempre por la más general, la idea más general, y después yendo a los casos más particulares. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, va a decir, voy a hablar primero voy a aprovechar al tiro a hablar de los sentidos y de los pensamientos, y le pongo uno y dos, ¿ya? Ya, chuta, después voy a hablar de la clase de biología porque la tengo más fresquita, y esa yo la había anotado de lo último, ¿cierto? Entonces, a esa la anoto tres, ¿ya? Después voy a hablar del capítulo de National Geographic porque habla del cerebro, ¿cierto? Y en química también hemos estado hablando del cerebro, pero en el capítulo se habla del cerebro en general y en química estamos viendo ciertas partes de químicos que produce el cerebro. Así que voy a hablar primero del National Geographic y después voy a rematar con esta cuestión del Nat Geo. ¿Ya? Es como una cuestión, chiquillos, cuando uno practica un deporte, ¿cierto? Y no sé, básquetbol, fútbol, voleibol, y en vez de reventar, en vez de sacar la pelota para el otro lado al tiro, uno tiene que salir jugando, ¿ya? Y con astucia ahí uno tiene con qué defenderse, ¿ya? Me apoyo en esto, en los compañeros, salgo tocando con otro, me la devuelvo, ¿ya? Se la tiro al otro para que la levante y yo remache, ¿cierto? Si estoy jugando volei, entonces voy viendo así, voy armándome, por decirlo de una forma, mi camino, ¿ya? Esta es la estructura. Como dice arriba, mire, debe seguir un orden lógico, ¿ya? Es decir, que tu ensayo tenga una lectura obvia, ¿ya? Para que el lector, una estructura obvia para el lector y que éste no requiera de ningún esfuerzo para comprender tu idea. ¿Ya? Lo vais siguiendo por camino, igual que
en la clase anterior cuando decía, oye, si todos los hombres son mortales y Sócrates es un hombre, es obvio que Sócrates es mortal. Así mismo tiene que hacerlo usted. ¿Ya? Oiga, René Descartes dijo esto, ¿cierto? El experimento que hizo National Geographic demuestra esto otro. ¿Cuál es la conclusión? René Descartes está equivocado en este punto. ¿Ya? Debería corregir esta partecita nueva aquí, se equivocó. O bien, oiga, está todo equivocado lo que él dice. ¿Ya? Simplemente la respuesta de un hombre de su época, ¿cierto? Que no tenía los conocimientos necesarios porque lo vimos aquí en el experimento, capítulo tanto, como yo les decía antes. ¿Ya? Y hasta aquí hay alguna pregunta, ¿no? Ya, acuérdense siempre, vamos a escribir un ensayo de filosofía, ¿ya? Vamos a escribir un ensayo de filosofía y necesitamos nosotros, ¿ya? Que el ensayo sea lógico, que tenga una estructura, ¿ya? Y por eso necesitamos, chiquillos, ordenar antes esta idea, ¿ya? Los filósofos somos como súper ordenados para pensar, ¿ya? No se puede pensar desde la intuición. ¿Ya? ¿Me escuchan o no? Que tengo unos audífonos medio malos. ¿Ya? ¿Me escuchan o no? Sí. Pónganme la manito para arriba si me escuchan. Para seguir hablando. Espérenme un poquito. Ya. Aló, uno, dos. ¿Me escuchan o no? Ya. El ensayo, el tema principal es lo que hemos estado viendo en clases. ¿Ya? Ya, buena, gracias, Fabián. Ya, el tema principal es el de la realidad, ¿ya? Así que usted está de acuerdo o no, ¿ya? Con que la realidad es algo que está, o que es más verdadera, las ideas que están en nuestra cabeza, que el mundo en el cual estamos viviendo. Ya que es lo que hemos estado viendo en todas estas clases, cuando vimos en el mito de la caverna, ¿cierto? Y vimos el texto de René Descartes, ¿ya? Que hablan de que los pensamientos son más reales que las experiencias de los sentidos, porque los sentidos no engañan, ¿cierto? Y que prácticamente uno tiene que andar la vida pensando, ¿cierto? Con cuidado para no dejarse engañar por un mundo que es una apariencia. ¿Ya? Ese es el tema del ensayo. ¿Ya, chiquillo? Ya, miren, vamos a una estructura, al final yo igual les tengo, como les dije, un ejemplo. ¿Ya? Chiquillos, en el ensayo de filosofía usted le pone el título al principio, ¿ya? Y va ese título y no lleva ningún otro título más, ni subtítulo, ni nada de eso. ¿Ya? El texto está separado por párrafos, ¿ya? No tiene que poner introducción, dos puntos y ponerse a escribir ahí, tampoco desarrollo, dos puntos, ni menos al final escribir conclusión, sino que es un texto, como yo les dije, chiquillos, puede ser una página de cuaderno y cuatro párrafos escritos ahí, cuatro párrafos de cuatro líneas cada uno, ¿ya? En donde se ofrecieron eh, dos argumentos, ¿cierto? Y los dos eran súper convincentes para la idea que se estaba defendiendo. ¿Ya? Entonces, en el primer párrafo, chiquillo, yo presento el tema central haciendo una breve explicación de este, ¿cierto? Del tema a tratar y la opinión que vas a defender sin dar tus argumentos aún. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso nosotros vamos a decir, bueno, y por eso, chiquillo, el ensayo es libre, porque usted puede escribir de acuerdo al estilo que usted tenga. ¿Ya? Usted, por ejemplo, si es más conciso, ¿cierto? Y le gustan las cosas derechas, usted puede partir su ensayo perfectamente así, mire. En este ensayo voy a hablar del concepto realidad que tiene nuestra cultura occidental. Así, derecho, firme, sin tapujos. Hay otros que, por ejemplo, son más poéticos en su forma de escribir, ¿cierto? Y, por ejemplo, falta todavía Valentina, ¿ya? Es casi como para el final del semestre, porque como él, tenemos un puro objetivo este semestre, ¿ya? Y el objetivo es que usted sea capaz de escribir un texto, ¿ya? Vamos a ir como haciendo ensayos del ensayo, ¿ya? Hasta dar con algo firme, ¿ya?
Ahí yo le voy a decir más o menos la fecha, pero va a ser eh, ahora, antes de que termine. Sí, vamos a subir este Power, yo se lo voy a mandar al profe Carlos. Ya. Chiquillos, miren, presenta el tema, ¿ya? Y usted dice es, ya, yo le decía, sí, pues hay unos que son más prácticos y dicen, ya, en este ensayo voy a hablar de la realidad, del concepto de los griegos, ¿cierto? Y voy a poner mi opinión de que es una concepción falsa de la realidad, ¿ya? O bien usted puede decir es una concepción verdadera de la realidad, ¿cierto? Porque ahora va a dar argumentos actuales de la ciencia, a corroborar y lo que lo dice, que aquello que dicen los griegos es verdadero, ¿ya? Ya, chiquillos. Pero aún no doy mis argumentos. ¿Ya? Hay otros que, por ejemplo, pueden empezar, no sé, definiendo la realidad, ¿cierto? Poniendo un poema, ¿cierto? O un mito de la creación de la realidad, ¿cierto? O contando una experiencia. ¿Ya? Ahí, por ejemplo, es súper abierto eso. ¿Ya? La cuestión es presentar el tema, ¿ya? Que se diga, oye, vamos a hablar de esto, ¿ya? Y que usted ponga su opinión, pero sin dar ningún argumento. ¿Ya? Yo creo que es falso. Y puede poner, y a continuación demostraré por qué. ¡Pam! Y ahí cierra el primer párrafo. ¿Ya? Vamos al siguiente, mire. En el segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, todos los párrafos que vengan, ¿ya? Usted, como dice, mire, expongo las ideas principales del autor o la idea filosófica que estamos analizando. Por ejemplo, puedo empezar a hablar, oiga, René Descartes decía esto, ¿ya? O puedo poner una idea filosófica. Oiga, según todos los autores griegos, ellos creen que la realidad funciona así, ¿ya? Es decir, como dice, mire, usted primero expone las ideas principales para que el lector, ¿cierto? Pongamos que no ha leído el texto de René Descartes, imagínense que usted se lo está escribiendo a su mamá, a su papá, ¿cierto? Y tiene que dar por hecho que él no ha leído a René Descartes, entonces se lo tiene que explicar de forma breve, chiquillos, lo más preciso por si acaso. No se me asusten de que el me está leyendo un ensayo y que lata, que las 10 páginas, no, es breve, ¿ya? René Descartes fue un filósofo, ¿cierto?, que dudaba de los sentidos, ¿ya? Cuando analizó la realidad, escribió Padre comía, ¿cuántas veces los sentidos me han engañado y no es prudente confiar? Nunca en al menos haya quien haya engañado, aunque sea solo por una vez. ¿Ya? Cierra comillas. ¿Ya? Ahí usted lo explica. Es decir, Descartes es un fuerte defensor de que la realidad es una apariencia y que no se engañe. ¿Ve? ¿Ya? Explicas con tus palabras, como dice, o cítalas entre comillas, poniendo una nota al pie de página del lugar de donde copiaste dicha cita. Ya ustedes pueden copiarlo textual, ¿ya? Y hacer un comentario después de eso. Lo mismo que yo le dije eso, sí, ahí ustedes ponen René Descartes, analiza la realidad y escribe, abre comillas, cuántas veces se han emitido como verdaderas opiniones que son falsas, cierra comillas. Entonces ahí usted va y lo explica con sus palabras. Es decir, nos está diciendo que uno tiende a aceptar las cosas que nos enseñan cuando somos pequeños, ¿cierto? ¿Qué sé yo? ¿Ya? Y cuando usted pone de dónde sacó esa cita René Descartes, le pone página 1, libro, tanto. De hecho, usted puede citar del libro de filosofía que tenemos, ¿cierto? Que esa cita salía, no sé, pues sale en la página 47 del libro de filosofía, le pone usted. Libro de filosofía santillana, página 17, ¿cierto? Y ahí saca la historia de René Descartes. ¿Ya? Aquí vuelvo a repetir lo anterior, que me dice, es importante haber ordenado tus ideas anteriormente, ¿ya? Para poder ir analizándolas una por una y en orden lógico, ¿ya? Por ejemplo, chiquillos, ¿qué sentimiento más maravilloso tenía yo cuando tenía que hacer un ensayo en la universidad y yo no me sentaba a hacerlo en un día, sino que, por ejemplo, como somos de Puente Alto y todo queda a una hora, me iba pensando tranquilamente, tenía una hora para pensar para mi casa qué iba a hacer, ¿cierto? A veces sacaba una pequeña agenda o en el mismo celular, abría las notas, ¿cierto? Notas rápidas y me ponía a enumerar ideas, ¿cierto? Ah, esta idea por aquí, por allá. Y qué sensación, tío, más reconfortante, ¿eh? Y cuando uno le pone número a la idea y dice, ah, primero voy a hablar de esto, después de esto otro, después de esto y al final de aquello.
¿ya? Porque ahí, por ejemplo, tú ya te podías ir a acostar tranquilo, porque tú ya tenías hecho tu ensayo. Te tenías que sentar a escribirlo nomás al otro día, ¿ya? Por eso es importante cuando yo les decía, mira ahí, haber ordenado la idea anteriormente para que, ya sea, mira, al otro día, ir analizándola una por una. Es más, podéis decir un día, ya sé que hoy día voy a analizar la primera idea nomás, y voy a estar ahí media hora para paparme, escribir y listo, mañana sigo. ¿Ya? Profe, ¿cuándo se supone que termina el semestre? El profe Carlos nos va a decir, pero es en agosto, segunda semana creo. ¿Ya? Ahí le preguntaba al profe Carlito, déjeme terminar, nos quedan 2 diapositivas. ¿Ya? Chiquillos, miren, es importante haber ordenado, eso ya lo dijimos, ¿cierto? Yo le digo de lo más general a lo más particular, ¿cierto? Ahí usted va a ir viendo cómo una cosa se supone que tiene que llevar a la otra. ¿Ya? Por eso aquí nos podemos equivocar en esto, quizás usted se puede equivocar en juzgar, ¿cierto? ¿Qué idea es más general que otra? Y por eso yo tengo que evaluarlo antes, porque se supone que estamos aprendiendo, ¿cierto? Sobre razonamientos filosóficos, de lo general a lo particular, etc. ¿Ya? Dice, mire, en cada idea que analices, debes escribir algún comentario a favor de la idea central, ¿cierto? Tuya en el ensayo, apoyándote siempre en hechos, experimentos, estudios que sean verificables, citando también al pie de página. Es decir, como usted, por ejemplo, analizó 3 ideas, ¿ya? Y cada idea usted la va a comentar, ¿cierto? Usted, chiquillo, si van a refutar a René Descartes o lo van a reafirmar, tiene que tener argumentos, ¿cierto? Como dice ahí, miren, apoyándose en hechos, ¿ya? En cosas que suceden en la vida cotidiana, ¿cierto? O en experimentos que se hayan realizado, ¿cierto? Por algún científico conocido, o algún estudio, qué sé yo, de psicología, que sea verificable, es decir, que la persona que está leyendo, ¿ya? No le quepa mayor duda, ¿ya? De que usted tiene la razón en lo que está diciendo. Acuérdese que, repito, este ensayo lo está leyendo una persona X, que puede ser su padre, su madre, su abuelo, su abuela, y usted está defendiendo un punto de vista, ¿cierto? Que no es su opinión personal ni es su sentir del pecho, ¿cierto? Sino que es en relación a cosas que están comprobadas a la luz de la razón, chiquillos. Por eso acuérdense que ustedes tienen que corregir a alguien cuando les diga que la filosofía son simplemente opiniones de filósofos. ¿Ya? Usted le tiene que explicar que no, que son hechos que son argumentados racionalmente, pero que el filósofo lo argumentó con conocimientos de su época, ¿ya? Y que por eso puede que estén mal, ¿ya? Como mucha gente que le gusta la física y habla de que Aristóteles cierto, es una basura, por decirlo de una forma, por las cosas que dice, y se pasan de largo, que para el contexto de Aristóteles no existía el telescopio para mirar cierto, las cosas, ¿cierto? Ni se podían hacer experimentos porque era mal visto hacer experimentos, ¿ya? Entonces, eso es lo que uno tiene que hacer y ahora que eso yo lo decía al principio de la clase, que tiene más, usted tiene más conocimientos que los filósofos, ¿ya? Para poder rebatir una idea de ello o para poder cerciorarla, porque también se da, ¿ya? Que hay algunos hechos filosóficos, ¿ya? Hay cosas que, teorías que dicen los filósofos chiquillos, y que sí se han comprobado hoy en día, ¿ya? Como por ejemplo la subjetividad. ¿Ya? El hecho de que cada uno tiene una percepción distinta de las cosas, ¿ya? Por mucho tiempo, chiquillos, por si acaso se creía lo contrario, ¿ya? De hecho, acuérdense que los que pensaban diferente en ciertas épocas del mundo eran eliminados, ¿ya? Lisa y llanamente eliminados por pensar diferente, por salirse de los paradigmas, ¿ya? Así que la idea de la subjetividad, bien, ¿cierto? Es una cosa que se descubre en 1700 por el filósofo Emmanuel Kant, ¿cierto? Y experimentos actuales demuestran que efectivamente vemos el mundo de manera distinta, ¿cierto? Siendo que somos la misma especie. ¿Ya? En cada idea que usted analice, como dice ahí, ¿cierto? Usted la tiene que comentar. ¿Ya? Si está hablando de que Descartes le engañan los sentidos, usted lo comenta. ¿Ya? Lo cita, lo comenta. En el segundo párrafo está hablando de que Descartes duda de los pensamientos, lo comenta igual, ¿cierto? Sí, profe, o sí, estimado lector, efectivamente los pensamientos nos engañan, ¿cierto? Según estos otros estudios, o según situaciones cotidianas, sí, ¿ya?
¿ya? La mayoría de la gente se engaña al pensar que el color del cielo es azul porque es el reflejo del mar, ¿cierto? Ahí esa cuestión, cosa mencionarla nomás, ¿ya? Ya, mire, dice, al final lo remarco con negrita, dice, jamás debes dar tu opinión apoyándote en tu intuición. Recuerda que la filosofía es una actividad racional, ya del pensamiento, de las razones, de la lógica, ¿ya? Último párrafo, chiquillos, antes del ejemplo que voy a dar y que terminemos la clase y aclaremos dudas. Mire, último párrafo. Resumir en orden lógico todo lo que se enunció, ¿cierto?, en el ensayo a través de ideas breves y concisas. ¿Ya? Usted puede partir el último párrafo siempre poniendo en resumen, coma, en síntesis, coma, para finalizar, coma. Hasta aquí hemos visto, coma, podemos concluir que, coma, a la luz de todos los hechos, coma, por todo lo que hemos mencionado anteriormente, coma, se da cuenta, tío, que hay infinidades de formas de abrir una conclusión, ¿ya? Y que solamente la práctica nos va a dar aquello, ¿ya? Por eso dice resumir, ¿ya? Hasta aquí vimos, y usted, chiquillos, súper precisa los resúmenes, ¿ya? Hasta aquí vimos que René Descartes duda de los sentidos y de su pensamiento, ¿cierto? No es necesario decir duda de sus sentidos porque estos nos engañan, ni de sus pensamientos porque esto también a veces nos engaña. No, eso ya lo dije arriba. Ya aquí usted hace, como dice ahí, mire, una idea breve, precisa, la del flojo. ¿Ya? Hasta aquí vimos que Descartes duda de los sentidos y de sus pensamientos. Punto. Vamos con la otra idea, ¿cierto? También pudimos apreciar algunas correcciones a partir de experimentos modernos, ¿cierto? Realizados en la Universidad de Tanto, ¿cierto? Los cuales demostraron una contradicción en algunas palabras de Descartes, ¿ya? Punto seguido y final. Por ende, podemos decir que nuestra tesis es verdadera porque y nos volvemos a... ¿Ya? Entonces ahí dice, mire, formular una conclusión lógica que debiera darse a partir de los argumentos ofrecidos. Es decir, corregir la teoría del autor o corregir la idea filosófica que está siendo analizada y presentarla, escribirla o explicarla como realmente debiera ser a partir de los hechos, ideas y argumentos más arriba mencionados. Es decir, que con los argumentos que usted dio, con los estudios que usted mencionó, usted ahora va a corregir lo que dijo René Descartes, rescatando dónde acertó y dónde se equivocó, ¿ya? Y ahí usted va a tener una conclusión, ¿cierto?, de un ensayo filosófico a partir de una idea que a usted se le ocurrió, a partir de cosas que usted conocía, ¿cierto?, y que René Descartes no conocía, ¿ya? Por eso al final, mire, planteo ahí un ejemplo de el mito de la caverna, lo hice en este caso, ¿ya? De Platón, que fue lo que vimos en la segunda clase. Mire, aquí al final, ya, siempre yo dejo el título, porque chiquillo, el título lo podemos sacar de alguna parte del ensayo. Ya vemos qué fue lo que hicimos, el ensayo es como un hijo que acabamos de parir, ya, lo vamos a revisar de pie a cabeza, si es que nos quedó bonito, ¿cierto? Qué tanto talento le pusimos, ¿ya? Y al final, cuando lo veamos y digamos, sí, está bien escrito, yo tengo que ponerle un título, como ponerle un nombre a un niño, ¿cierto? Como que si le tuviéramos que poner nombre a los niños como a los 6 años, después de mirar así bien cómo es, ¿cierto? Y decir, ah, este cabrón tiene cara de Francisco. Ya, oye, este ensayo tiene título de La realidad no engaña, o más allá de la realidad, por decir. ¿Ya? Ya, mire, ejemplo. Párrafo uno, mira, yo hice este ensayo de 3 párrafos, ¿ya? Pero ahí puse unos puntos suspensivos entre paréntesis para que ustedes entiendan que ahí pueden poner todos los otros párrafos que quieran, ¿ya? Entonces, uno, mira, dice, así empieza, dice, el filósofo Platón, nacido en Grecia en el siglo IV antes de Cristo, escribió un relato para explicarnos cómo funcionan nuestros conocimientos y nuestra educación en el famoso mito de la caverna. ¿Se dan cuenta que ahí yo expliqué la idea? Expliqué qué era el mito de la caverna y quién fue Platón, ¿ya? Así súper sencillo.
Y le pongo, mire, punto seguido, y le pongo, sin embargo, yo creo que este relato carece de total verdad. Y pongo, esa es mi opinión, y no, hasta el momento no te he dado ningún argumento para decir por qué es mentira, ¿cierto? Hasta el momento es una tincada nomás que yo tengo. ¿Ya? Entonces, mire, segundo párrafo. Empiezo. Como les dije yo, a analizar la idea una por una. Aquí analicé una sola por cuestiones de tiempo. Dice, mire, según el mismo Platón, una vez liberados los prisioneros, perdón, una vez liberado, el prisionero es capaz de ver lo real, ¿ya? Es decir, ahí cuando yo cierro comillas, ¿ya? Debería, por ejemplo, haber puesto aquí, déjeme corregir esta cosita aquí en vivo y en directo, sí, no, aquí en esta parte, ¿no? Al final, aquí, creo que lo hice nada más, aquí, ¿ya? Aquí, por ejemplo, uno debería insertar, de ahí les voy a enseñar a hacer eso, lo vamos a hacer así, ¿ya? Debería insertar ahí una notita, ¿ya? Y ahora sí vamos al final, mira. Ah, se me fue. Ahí, ya, ahí sí, ¿ves? Dice, según el mismo Platón, una vez liberado el prisionero es capaz de ver lo real. Ya, ya yo tengo que poner dónde sale escrito eso para saber si es verdad o no. Ya, y fíjese que yo ahí cierro comillas y pongo coma, es decir, ya, y me pongo a explicarlo yo con mis palabras. El prisionero logra ver más allá de lo que conocía, la verdadera realidad. No obstante, según el documental El cerebro humano, ¿cierto? Y le vuelvo a poner ahí, supongamos que haya otro número, va a decir 2, y al pie de página abajo va a decir documental, cerebro humano, National Geographic, el programa Juegos Mentales, capítulo 1, temporada 3. Ya, así súper preciso, porque en eso yo me estoy basando. ¿Ya? Ya, entonces dice, no obstante, según el documental El cerebro humano, los experimentos con personas de distintas culturas demuestran que no todos percibimos la misma realidad. Se activan distintas zonas de nuestra corteza cerebral, debería decir ahí, al analizar un mismo objeto. Por ende, no podríamos estar seguros de qué tipo de percepción tendrá el prisionero que se escapa. ¿Se dan cuenta que lo que estoy diciendo es lo siguiente? Oye, Platón dice que cuando el prisionero sale de la caverna logra ver la realidad como es, ¿ya? Sin embargo, yo vi un documental que con un experimento, ¿cierto?, que se hace, las personas cuando ven una cosa la interpretan de manera distinta dependiendo de la cultura en la cual han sido criados, ¿cierto? Por ende, ¿cierto? Nosotros, dice al final, no podemos estar seguros de qué realidad está percibiendo esa persona, porque cada cultura percibe las cosas de distinta manera, ¿ya? Ahí puse, chiquillos, 3 puntos suspensivos, entre paréntesis, donde usted puede agregar más argumentos, ¿ya? Según esta otra idea, ¿cierto? Tenemos tal cosa, ¿cierto? Alguien estudió esto, ¿ya? Eh, ¿Cómo uno puede estar seguro de que ve la verdadera realidad? ¿Cierto? Puede preguntar eso, ¿cierto? Y dejarlo como abierto, ponerlo en duda, ¿ya? Etcétera. Y al final, ahí es donde yo le puse, mire, le puse en síntesis, coma, ¿ya? Ahí estoy abriendo la conclusión. Y fíjate lo que estoy haciendo, ¿ya? Como le dije anteriormente, en la conclusión yo doy una idea precisa, concisa de qué se trató todo. ¿Ya? Mira, dice, en síntesis, el relato de Platón intenta explicar más que nada que aprendemos solo aquello que nos enseñan, ¿cierto? Ahí está, no es un resumen, ¿ya? Coma. Pero el filósofo se equivocaba al pensar que se puede ver la realidad de una misma manera. Punto seguido, estudios actuales, a mí me falta una S como lo vimos, señalan lo contrario. ¿Ya? Chiquillos, dudas, consultaciones. Ya alguien acaba de preguntar algo ahí. Ya, el ensayo es solo basándonos en la realidad. Sí, ¿y con qué chiquillos lo vamos a estudiar? Vamos a estudiar con los textos de... ¿Con qué hemos trabajado nosotros? Básicamente con dos cosas. Vimos nosotros un video, ¿cierto? Lo estoy anotando aquí en el chat.
del mito de la caverna en la explicación de las charlas TED, ya que lo puse ahí con mayúscula. Ponga eso usted en YouTube, ¿cierto? Y va a llegar a los mismos videos que vimos, ¿ya? En segundo lugar, vimos, ¿cierto? La lectura de René Descartes, Meditaciones Metafísicas, ¿cierto? Que aparecía en, este es de Descartes, ¿cierto? De Descartes, ¿ya? Y ese lo vimos, ese está en un PowerPoint que ya enviamos, ¿ya? ¿Qué más hemos visto? En ese mismo PowerPoint seguido se explica, está ahí la explicación de la teoría de las ideas de Platón, ¿ya? Le voy a poner entre paréntesis la foto de los gatos. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los gatos, de que hay una idea de gatos, ¿cierto? ¿Ya? Y tenemos esas tres cosas, chiquillos, para hablar de lo que es la realidad. ¿Ya? A partir de lo... Este es el ensayo, es esto. Básicamente es como que si yo le esté preguntando a usted, oiga, mire, en el mito de la caverna, en las meditaciones metafísicas de Descartes y en la teoría de la deidad de Platón, todas tienen una misma cosa en común. ¿Ya? Todos ellos creen que la realidad está en la cabeza, que lo que hay aquí, que son ideas, conceptos, ¿cierto? Es más real que lo que hay acá. ¿Ya? Porque aquí pueden haber 100 razones distintas, pero aquí hay uno. Además, aparte de eso, que los sentidos nos engañan, ¿cierto? Los pensamientos también, si uno no los conduce por la razón, ¿cierto? Si uno tiene cuidado, puede llegar a encontrar la realidad. ¿Ya? ¿Usted cree, chiquillos, que la realidad es así? ¿Que es más real lo que hay aquí adentro que lo que hay afuera? ¿Podrá ser más real lo de afuera, ¿cierto? ¿O será una mezcla de los dos, quizás? ¿O puede usted decir, profe, ¿sabe qué? Yo con René Descartes me fui en tremenda introspectiva filosófica y me di cuenta que nada existe, ¿ya? Así que eso, chiquillos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando, tenemos prueba la próxima semana y ahí